tal amigos? ¿Cómo están? Soy el licenciado Alejandro Amezcua. En esta ocasión vamos a explicarles sobre los derechos de sucesión. ¿Qué es una sucesión y qué tipos de sucesión existen? Una sucesión es el proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida. Existen dos tipos de sucesión: la sucesión intestamentaria y la sucesión testamentaria. La intestamentaria es la regulada por la ley porque la persona que falleció no hizo un testamento. Esto podría ir hasta en contra de la voluntad del difunto. Se debe acudir obviamente con un notario. Si los posibles herederos son mayores de edad y todos están de acuerdo, el notario se encargará de llevar el procedimiento. Si los posibles herederos no son mayores de edad o no están de acuerdo, se deberá llevar un proceso ante un juzgado familiar competente. La sucesión testamentaria es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida porque los describe en su propio testamento. En este caso deberás ir con un notario para que se encargue de buscar el testamento y realices los trámites necesarios para la transmisión de los bienes. Ahora bien, vamos a explicar qué es un testamento. De acuerdo con el Código Civil Federal, el testamento es un acto personalísimo, revocable, es decir, que puedes modificarlo cuando desees y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es la herramienta legal más conocida que permite dejar por escrito la decisión sobre el destino de sus bienes o hijos menores de edad y garantiza que se cumpla la voluntad de una persona cuando haya fallecido. El testamento también permite identificar y dejar muy clara nuestra última voluntad, además de señalar quién será el propietario o beneficiario de nuestros bienes o cómo debe hacerse uso de ellos cuando nosotros ya no estemos. Ahora, ¿por qué es recomendable hacer un testamento? Porque si no tenemos un testamento antes de fallecer, la ley decidirá y designará por nosotros el destino de nuestros bienes o de nuestros hijos menores de edad, siguiendo un orden de parentesco. Primero, hijos o descendientes, y el cónyuge, viuda o viudo, concubino o pareja estable, ascendientes, padre o madre, y colaterales, hermanos, tíos y sobrinos. Además, esto ayudará a prevenir problemas con nuestros seres queridos. Ahora, ¿dónde puedo elaborar un testamento? Un testamento se debe hacer ante un notario público y es un procedimiento súper sencillo. El notario es quien asesora sobre las distintas posibilidades de cómo hacerlo y ayuda en su redacción, según la legislación aplicable y la voluntad del testador. Ahora, definiciones que debemos conocer al elaborar un testamento. Obviamente, el heredero es la persona que adquiere los bienes a título universal, o sea que recibe toda la herencia sin necesidad de determinar en específico qué bienes se le heredan. El heredero responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Es decir, con los bienes, primero debe pagar las deudas. Puede ser una persona física, una sociedad o el Estado, y se puede designar uno o varios. Los herederos se pueden nombrar para recibir por partes iguales o en la proporción que quiera el testador. Segundo, legatario. La persona que adquiere los bienes a título particular y por lo tanto debe especificarse el bien que se le va a dejar. Por ejemplo, mi hijo Pablo recibirá la casa número 13 de la calle de Dolores, Colonia La Joya, en la Ciudad de México. Ese es un ejemplo, ¿no? El legatario tiene preferencia, es decir, que primero se paga el legado y después lo restante se entregará a los herederos.
Otra figura es la albacea. Es la persona física o la sociedad que se encargará de administrar todos los bienes del testador, desde su fallecimiento hasta el momento de entregarlos a los herederos o legatarios. Puede nombrarse a varias personas para que actúen conjunta o sucesivamente como albacea, o una sola. Inclusive puede nombrarse a un banco para que se encargue de esta función, pudiendo tener el heredero el albacea. Otra figura es el tutor. Los menores de 18 años están al cuidado de sus padres y a falta de uno queda al cuidado del otro. A falta de ambos, el juez decide cuál de los abuelos cuidará al menor de edad o a la persona con incapacidad. Pero el testador puede disponer que una persona distinta de los abuelos o alguno de ellos en especial se haga cargo de ellos. Eso es bien importante. El tutor, la persona que se encarga del cuidado de los hijos o hijas menores de edad de la persona que hace el testamento, así como la personas incapaces, también protege y administra los bienes de los menores e incapaces mientras llegan a la mayoría de edad. Otra figura es el curador. Es la persona encargada de vigilar el desempeño de las funciones del tutor respecto del cuidado y administración de los bienes de los menores de edad o personas incapacitadas. Puede ser curador un familiar o persona extraña, pero no puede serlo el propio tutor o los parientes de este, ya sea consanguíneos o políticos, hasta el 4º grado, o sea, primos, por ejemplo, ¿no? Es recomendable nombrar herederos, legatarios, albaceas, tutores y curadores sustitutos, es decir, aquellas personas que podrán suplir a los primeros en caso de que ya no estén. Ahora, ¿es posible reconocer hijos en un testamento? También puede el testador reconocer en su testamento a una hija o hijo que tenga fuera del matrimonio y que no haya reconocido en el registro civil. En caso de reconocer un hijo en el testamento, no se puede señalar el nombre de la persona con la que se haya procreado. Y una vez que se hace el reconocimiento, aun cuando con posterioridad se otorgue un nuevo, el reconocimiento quedará firma o pudiéndose revocar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para elaborar un testamento? Ser mayor de 16 años de edad. No se requieren testigos. Sin embargo, en caso de que la persona que haga el testamento lo desee, el notario lo requiera, o de que el testador no sepa o no pueda firmar, sea sordo o ciego, sí deberá presentarse con 2 testigos mayores de 16 años, que sepan leer, escribir y que no sean herederos, o los ascendientes, cónyuge o hermanos de estos. Punto número 3. Presentar en la notaría identificaciones oficiales con fotografía, tanto del testador como de los testigos en su caso. Si quieres saber más de este tipo de información, les sugiero que nos siga en nuestras redes sociales y se suscriba a nuestro canal. Por favor, cuídese y hasta la próxima.